están? Muy buenas noches a todos los que están conectándose. Esta actividad de la Asociación Civil Chinchizonco, como una de nuestras principales actividades, nosotros promovemos siempre la concientización sobre diferentes temas oncológicos principalmente, ¿no? Desde su prevención, detección temprana y tratamientos. Entonces, es importante en este caso puntualizar sobre un tipo de cáncer de piel que es bastante agresivo, que este 23 de mayo fue el Día Mundial de la lucha contra este cáncer de piel y nos toca a nosotros también ser parte de la concientización sobre este tipo de cáncer, debido también a que nosotros sabemos que la piel es un órgano externo, es un órgano perfectamente asequible y evaluable, y nosotros debemos estar atentos a ciertos cambios que vamos a mencionar, a ciertas eh, características que puedan tener algunos de los lunares, ¿no? Vamos viendo ya que este tipo de cáncer de piel viene de estos lunares que tenemos en el cuerpo, de algunos anteriores o algunos de reciente aparición que van a tener signo de sospecha y nosotros debemos tenerlos en consideración para poder detectar a tiempo y luchar también desde nuestro punto contra este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, el melanoma, vamos a verlo ahora en cifras, vamos a ver parte de sus signos de sospecha, de su tratamiento quirúrgico y con esto tener un poco más de base de conocimiento que podemos nosotros también compartir, ¿no? Podemos tener también nosotros desde nuestra esquina, por decirlo así, también ya luego haber escuchado algunas cosas que sean relevantes, poder también compartirlas con nuestros familiares y nuestros amigos, ¿no? Entonces vamos a compartir las diapositivas para un poco enmarcar ese tipo de abordaje y con eso ya poder dar a conocer sobre el melanoma, ¿no? No sé si se ve bien la pantalla. Ya. Entonces, esa charla titulada, ¿no? Es cáncer de piel tipo melanoma, ¿cómo detectarlo a tiempo? Nosotros, bueno, para enmarcar ese tipo de diagnóstico, vamos a ver que la piel, como he mencionado, es un órgano externo, ¿no? Es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y representa alrededor del 10% de la masa corporal de un adulto promedio, ¿no? Eh, la, la superficie que abarca la piel en nuestro cuerpo es de aproximadamente 1,8 metros cuadrados. El grosor, y esto es algo bastante importante, varía desde medio milímetro en los párpados y hasta 4 o 5 milímetros en la parte superior de la espalda, ¿no? En particular, que es una zona del cuerpo que tiene una piel gruesa. Entonces, esto es bastante importante porque en otros órganos, quizás nosotros vamos a ver que hay tumores pues de 1 centímetro, dos mayores, y estos recién nos empiezan a preocupar, quizás con ciertas características. Pero la piel todo es milimétrico, ¿no? Por su tipo de disposición, por el tipo de órgano que es, vamos a tener que es en milímetros que van a encontrarse algunos hallazgos y ya tienen que tener un manejo adecuado, un enfoque diagnóstico y una sospecha también idealmente adecuada, ¿no? Entonces, la piel está compuesta por diferentes capas, ¿no? Hay tres capas principales: la epidermis, que es la capa más externa, la dermis, que es la capa media, y la hipodermis, que es la capa más interna, ¿no? Entonces, acá para ver algunas características físicas, vemos que la piel no tiene vasos sanguíneos en la parte superficial o epidermis y se nutre de abajo hacia arriba, ¿no? Los vasos sanguíneos están en la dermis, en la hipodermis y no están en la parte superficial. Entonces, esta es otra característica también que vamos a tener en consideración también para la parte oncológica en los tipos de cáncer de piel. Ya en la discriminación por capas, tenemos que la epidermis presenta asimismo 5 subcapas, ¿no? Que son los estratos córneo, tiene el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y la capa basal.
Entonces van a haber diferentes tipos de alteraciones o células que se presenten en cada una de estas capas y estas alteraciones que pueden tener estas células pueden traer de cada una de ellas un tipo diferente de cáncer. ¿No? Tenemos también el cáncer en general, algunos factores de riesgo, ¿no? Para el cáncer de piel en general, edad avanzada, ¿no? Por el daño de la radiación acumulada a través de los años. Vamos a ver que no es que el último verano, la última temporada no me protegí la piel, esto viene de varios años hacia atrás, el daño crónico por radiación que va a tener en la piel. Algunos antecedentes familiares de cáncer de piel, hay ciertos tipos de cáncer que tienen antecedentes familiares, no es el mayor porcentaje en la mayoría de tipos de cáncer de piel, pero sí es un factor de riesgo a considerar. Los fototipos de piel uno, 2, pieles claras, tienen cierto mayor riesgo para el cáncer de piel, quizás los vasos celulares, los epidermoides, que son más frecuentes. Tener un número elevado de lunares también, quizás eso es un factor de riesgo bastante también importante a considerar. Tener más de 50 lunares en el cuerpo pues, es un factor de riesgo. Exposición solar frecuente e intensa, principalmente en la infancia, ¿no? Está aunado a lo anterior. Sabemos que el daño es fotoacumulativo, es a través de largos años que uno no ha tenido una protección adecuada, que adquiere este daño que se hace a estas diferentes células que hemos visto en las capas de la piel. ¿No? Usar cabinas bronceadoras, bueno, creo que actualmente eso ya está proscrito, pero siguen habiendo ciertos centros que tienen acceso a estas cabinas bronceadoras. Los hombres son más propensos que las mujeres, bueno, tenemos el sexo masculino, ¿no? Cierta tendencia mayor al cáncer de piel. Y hacer deporte, trabajar bajo el sol, hay diferentes actividades ocupacionales también, para lo cual incluso existe una ley que ya actualmente, ¿no? Todos los que tienen que, por trabajo, estar expuestos a la radiación y más aún en horas entre 10 de la mañana a 4 de la tarde, existe una ley en la cual el empleador tiene que darle las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? También es algo importante de resaltar. Entonces, ¿por qué esta fotoexposición prolongada sin adecuada protección nos hace un daño crónico en la piel y es un factor de riesgo a tener algún cáncer de piel? ¿No? Vamos a ver después los subtipos. Porque tenemos estos rayos ultravioletas, sabemos que tenemos un factor protector ambiental que es la capa de ozono, pero lamentablemente en la mayoría de lugares ya esta capa está bastante deteriorada. Dentro del Perú tenemos un deterioro bastante alto, tenemos zonas como Lima, zonas como Trujillo, tenemos zonas como Ayacucho, por ejemplo, que tienen unos índices de radiación bastante elevadas, porque también se considera que la capa de ozono está mayormente dañada en esta zona, ¿no? Entonces tenemos los rayos tipo UVA, ¿no? Están relacionados con el envejecimiento de la piel, ¿no? Con los daños de la piel a largo plazo, como las arrugas, tiene cierta predominancia también en el cáncer de piel, pero el que tiene un poco mayor de daño para el cáncer de la piel es estos rayos ultravioleta tipo B, ¿no? Tienen un poco más de energía que los rayos UVA, pueden dañar el ADN, las células de la piel directamente, y son los rayos que principalmente causan quemaduras solares y los tipos VC que producen más energía que otros tipos de rayos ultravioleta, pero no atraviesan nuestra atmósfera y no están expuestos a la luz solar, ¿no? Entonces, generalmente son los tipos VA o BB los que van a causar el daño crónico, incluso al ADN, que es donde empieza el cáncer, cuando se daña el ADN de la célula, y esta célula empieza a crecer ya normal, anómala, mutada, y es va a dar inicio al cáncer, en este caso en la piel, ¿no? Entonces el cáncer viene por ese daño crónico, ¿no? Es un crecimiento anormal de una célula o grupo de estas con pérdida del ciclo celular, ¿no? Que es eh, un proceso normal que sigue toda célula y pueden formar con este crecimiento anormal masas o tumores. El cáncer ya tiene una capacidad de invadir tejidos circundantes o hacer metástasis y tiene la capacidad de diseminación a ganglios o órganos lejanos, ¿no? Entonces, esta metástasis ya es una característica que tiene el diagnóstico de cáncer, ¿no? Uno puede decir tumor, que puede ser algún aumento de volumen, puede ser alguna masa, que todavía no tiene etiología benigna o maligna, pero vamos a ver que si ya nosotros tenemos una biopsia y nos dice carcinoma o nos dice en este caso melanoma,
En los casos de los cánceres de piel, ya es un diagnóstico de cáncer y es una célula que tiene, vamos a ver, los diferentes tipos de cáncer de piel, menor o mayor probabilidad de ser metástasis, que es algo bastante importante considerar porque mientras más pasa el tiempo, luego que uno tiene una lesión sospechosa no diagnosticada o de un diagnóstico y no tiene tratamiento adecuado, pues mayor es la probabilidad que este cáncer ya esté viajando hacia los ganglios o hacia órganos a distancia como hígado, pulmón o cerebro. Entonces, cáncer de piel tipo melanoma en el Perú, ¿no? Algunos reportes nos dicen que entre 2021 y 2023 se han registrado más de 3.500 de cáncer de piel tipo melanoma en nuestro país, ¿no? El Globocan 2020, que es una entidad que nos da estadística a nivel mundial, refiere que en cada año se diagnostican cerca de 1.282 casos en nuestro país y lamentablemente 364 personas fallecen anualmente padeciendo este tipo de cáncer, ¿no? Acá hay también un dato importante, que en el Perú 30% de los pacientes con melanoma corresponden al subtipo lentiginoso acral, a comparación que el resto del mundo, que este tipo o subtipo lentiginoso acral es solo un 5%, ¿no? Vamos a ver que es algo bastante importante considerar porque este tipo acral aparece en zonas no sospechadas o poco sospechadas que puede haber un cáncer de piel y muchas veces este es un factor por el cual se encuentra tardíamente en estados avanzados y ya nuestro pronóstico cambia. Entonces tenemos los tres principales cánceres de piel, ya el más frecuente es el carcinoma vasocelular, que representa un 80%. Luego le sigue el carcinoma espinocelular o escamoso, que representa un 15%, ¿no? Ambos pertenecen al grupo no melanoma. Y el grupo melanoma, ¿no? Pertenece, solamente está en un 5%, ¿no? Felizmente no es el cáncer más frecuente, pero sí de los tres es el más agresivo y con mayor índice de mortalidad. ¿Cómo se llega al diagnóstico del melanoma, que es este cáncer de piel agresivo? Que vamos a ver, según también lo hemos conversado, que va a estar dado o venir de las células tipo melanocitos. Las células de los melanocitos son las células que nos dan el pigmento a nuestra piel. Y este cáncer de piel tipo melanoma o estas células melanocitos van a estar en la capa basal del epidermis, ¿no? Entonces, vimos que el epidermis tenía 5 capas, en la capa más superficial de la piel, y en la capa basal se encuentran estos melanocitos que van a dar eh, cabida, luego de tener una mutación, al melanoma. Entonces, este diagnóstico se construye en base a la evaluación clínica. Vamos a ver que hay algo de sospecha. Nos dicen que este lunar no es solo un simple lunar, sino ya tiene una sospecha clínica o a la visualización de ser un melanoma. Se puede hacer a él una dermatoscopía, que lo mencionamos como una microscopía de la piel, es un instrumento que se tiene, muchas veces lo hacen también los dermatólogos, y ven ciertas características ya más precisas de los lunares que uno puede tener, y si hay mayores signos de sospecha, lo importante es hacer la biopsia, ¿no? La biopsia puede ser este tipo punch, hay un instrumento que se llama punch, que saca una porción de piel, se puede hacer en algunos casos incisional, ¿no? Sacar una porción ya con bisturí de este melanoma, lesiones extensas, o decisional cuando es un melanoma pequeño y nosotros sacamos toda la lesión, ¿no? La biopsia nos permite confirmar o descartar si este lunar que tiene altos signos de sospecha es o no realmente un cáncer de piel, ¿no? Porque puede haber algunas otras lesiones benignas, las cuales hay que tener un seguimiento diferente. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos por los cuales nosotros sospechamos de un melanoma? ¿No? Tenemos que, para tenerlo de forma práctica, están dados por el A, B, C, D y E, ¿no? Entonces, una forma práctica de recordar estos signos clínicos. Entonces, tenemos que si un lunar es asimétrico, como se ve en la imagen, quizás un lado es diferente al otro, no guarda una simetría, sus bordes no son redondeados, sino son bordes irregulares, es otro signo de sospecha que este lunar puede ser un melanoma. El color, como se ve, hay diferentes tipos y tonos de color, ¿no? Sin un color negruzco más marcado.
En tamaño, que es el diámetro, la D, mide más de iguales a 6 milímetros, ya este tamaño nos da un signo de sospecha, y en la evolución, como se ven las flechas, pues es un lunar que va creciendo rápidamente, también hay lunares que empiezan a picar, que empiezan a sangrar, a ulcerarse, a escamarse, entonces nos dan los signos clínicos de sospecha. Y un lunar que podemos tener de siempre o alguno de reciente aparición, que es lo más frecuente, no sea un simple lunar y ya pueda ser un melanoma. Entonces, dentro de los melanomas mencionamos que en el Perú aproximadamente un 30% de los casos resultan ser melanoma de tipo acral, ¿no? A diferencia que el resto del mundo, nuestra población peruana, sudamericana, es diferente en la presentación de este tipo de cáncer. Y como vemos en las imágenes, se ubica, ¿no? Como el caso acá en la parte izquierda, en la planta del pie, se ubica en las palmas, ¿no? Lateralmente acá al dedo de la mano y en las uñas, ¿no? Vemos, muchas veces podemos tener nosotros algunos lunares en estas zonas, en las uñas algunas hiperpigmentaciones, pero vean cómo se ve ya estas lesiones con los signos clínicos de sospecha, ¿no? Acá esta lesión de la planta del pie con varios tonos de color, bordes algo irregulares, no es algo demasiado marcado. No hay que esperar ver una lesión macroscópicamente ulcerada, sangrante, para sospechar de un melanoma, pero ya es ciertos cambios que presenta un lunar que nosotros tengamos en la planta del pie, y por lo cual sí siempre es importante estar atentos más aún en estas zonas a los cambios que pueden tener estos lunares. En las uñas ven esta línea, pero es una línea bastante oscura, bastante gruesa, y en la palma del pie, en la mano, también se ve esta lesión nodular que está ulcerada, ¿no? Entonces, el melanoma acral se presenta en estas zonas, es uno de los más frecuentes dentro de nuestro medio y debemos tener especial atención por si se presenta algún tipo de lesiones de este tipo. Entonces, luego de hecha la biopsia, entre los signos clínicos de sospecha, nosotros podemos encontrar, ¿no? Vemos acá la parte de la piel normal, que están los melanocitos en la capa basal del epidermis, o sea, la capa de la base del epidermis, y luego vemos un cuadro intermedio, que es un melanoma in situ, ¿no? Acá vemos que está mencionada la membrana basal, y este melanoma in situ es un melanoma bastante localizado que no ha traspasado la membrana basal, melanoma basal. Y también hemos mencionado que los vasos sanguíneos vienen de abajo hacia arriba, o sea, no tiene potencial de viajar ese melanoma por los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos a órganos a distancia o a los ganglios, ¿no? Pero cuando ya nosotros diagnosticamos un melanoma invasivo o infiltrante, entonces vemos que ya ha pasado o sobrepasado esta capa basal y ya tiene este potencial de invadir los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y viajar hacia otros lugares, ¿no? Sean los ganglios o sean órganos a distancia. Entonces, el melanoma invasivo o infiltrante ya es un tipo de melanoma y lamentablemente esto, como le he mencionado al inicio también, se da en milímetros, ¿no? Entonces, nos dan, luego de nosotros hacer este diagnóstico ya histológico del melanoma, nos dice el subtipo del melanoma y ciertas características más que el patólogo nos menciona. Nosotros tenemos que hacer una tomografía de extensión con contraste del paciente para ver si vemos en imágenes se ha ido ya el momento del diagnóstico, este cáncer o a los ganglios o órganos lejanos, y con eso se construye el estadio clínico, ¿no? Entonces tenemos que el estadio va de un estadio cero, con un melanoma in situ, N0, M0, o sea que no hay ganglios y no hay metástasis a distancia, pero ya encontramos lamentablemente el mayor porcentaje de los casos en estadio clínico 2B, en estadio clínico 3 y 4, ¿no? Que son ya cuando hay lesiones grandes que ya pueden tener ganglios en estadio clínico 3 regionales, por ejemplo, está en la planta del pie, puede tener ganglios en la ingle, y el estadio clínico 4 que ya hay metástasis a distancia, ¿no? Ya sea, como hemos mencionado, hígado, pulmón o cerebro. A veces al momento del diagnóstico ya tiene el paciente alguna lesión pulmonar
o ya tiene el paciente alguna lesión en el cerebro, entonces ya el pronóstico de vida de nuestro paciente es diferente. Entonces, luego ya de tener establecido el diagnóstico, estudiado la extensión al momento del diagnóstico de este cáncer, o sea, hasta dónde se ha ido con la tomografía, nosotros planteamos las alternativas de tratamiento, ¿no? La alternativa sí es un cáncer resecable, es decir, que nosotros lo podemos extraer completamente. Vamos a plantear una cirugía de resección con márgenes amplios. No vamos a ver imágenes para ejemplificar mejor qué son los márgenes amplios. Y posterior a ella vamos a tener una reconstrucción de los tejidos con colgajo e injerto o injerto en algunos casos. Vamos a tener que si debemos tratar o no los ganglios. Como hemos mencionado, si ya hay ganglios comprometidos en la tomografía, sospechosos, algunas veces hay que hacer alguna biopsia previa a estos ganglios y son positivos a melanoma, en algunos casos hay que tratarlos y extraerlos completamente dentro de la misma cirugía, ¿no? Y si nosotros vemos un melanoma infiltrante, pero no palpamos ganglios, no vemos en la tomografía ganglios, pero ya es infiltrante el melanoma, hay que hacer un estudio intraoperatorio del ganglio centinela, que vamos a también ver imágenes de qué se trata, ¿no? Ya cuando el paciente tiene un cáncer extendido y no es tributario de cirugía, es decir, la cirugía no le va a ofrecer mayor beneficio a la sobrevida del paciente o no le va a ofrecer algún beneficio en retirar la masa que pueda tener el paciente, vienen los tratamientos sistémicos, ¿no? O la quimioterapia o inmunoterapia, que actualmente este tipo de cáncer tiene un tratamiento conocido como inmunoterapia, que es un tratamiento más avanzado cuando tiene cierto tipo de cambios o receptores en las células tumorales y va esta inmunoterapia poder tener alguna acción sobre este melanoma, ¿no? Entonces, también, luego de operado, algunos pacientes van a tener que ir a un tipo de seguimiento especial y van a tener que ir algunos también a quimioterapia, inmunoterapia adyuvante, posterior que lo maneja el área también de oncología médica. Entonces, para ejemplificar qué son los márgenes de seguridad y por qué es algo importante de considerar, porque si nosotros tenemos un melanoma que está in situ, como hemos mencionado, es una capa superficial de la piel, ¿no? Nosotros debemos dar un margen mínimo de medio centímetro, pero si ya nosotros tenemos un melanoma desde menor a 1 milímetro y viene de 1 milímetro a 4 milímetros, mayor a 4 milímetros, ¿no? Que eso nos da el tamaño tumoral, que es importante en el estadio clínico del paciente. Ya debemos dar alrededor del melanoma que podamos encontrar unos centímetros ya establecidos, ya estudiados, de piel aparentemente sana que nosotros debemos extraer en conjunto con el melanoma para asegurar que microscópicamente no estemos dejando cáncer en la piel. Entonces, muchas veces es importante de remarcar porque nosotros no extraemos o hacemos la resección de los melanomas solamente alrededor o dándole un espacio pequeño, sino que ya están determinados cuántos centímetros nosotros debemos de tener para poder asegurar que no estemos dejando cáncer en la piel luego de operar, ¿no? Entonces, como se ve acá en la imagen, quedan grandes defectos de piel, ¿no? Quedan grandes espacios de la zona operada sin piel y posteriormente con la especialidad de cirugía plástica nosotros hacemos colgajos o injertos para cerrar esos defectos y poder recuperar el estado de salud de nuestro paciente. Acá algo importante, otro término importante es el ganglio centinela, ¿no? Hemos hablado cuando no palpamos ganglios nosotros en el examen físico, no vemos que haya ganglios positivos o sospechosos en las tomografías, también es importante un buen informe del radiólogo, ¿no? Hacemos el estudio intraoperatorio del ganglio centinela, para lo cual nosotros tenemos el tumor, le infiltramos una sustancia especial, se llama su patente, también puede hacerse con algunos estudios de medicina nuclear, ¿no? Que es algo importante. Y esta coloración azul va a viajar por los ganglios, por los vasos linfáticos, y la primera estación, ¿no? La primera estación ganglionar, donde llegue o pinte de azul este ganglio, nosotros en la cirugía los extraemos y los mandamos a que el patólogo los estudie al microscopio.
Y el patólogo nos va a decir si están libres los ganglios o están con micrometástasis, con metástasis milimétricas o con macrometástasis, cuánto de lo que hemos sacado están comprometidos, ¿no? Hay que sacar una buena muestreo ganglionar y según esto nosotros decidimos si puede el paciente recibir tratamiento adyuvante que vaya a complementar esta cirugía o hay que hacer posteriormente una cirugía del vaciamiento ganglionar, ¿no? En este caso, por ejemplo, extraer todos los ganglios de la axila o todas las regiones, los ganglios de las regiones inguinales, ¿no? Con las comorbilidades o las complicaciones que puede tener este tipo de cirugía en el paciente, pero ya manda pues una mejora en el pronóstico. Pero hay algunos pacientes seleccionados según sus resultados del ganglio centinela que van a ir solamente a un periodo de observación y algunos de ellos a un tratamiento sistémico como la quimioinmunoterapia. ¿No? Eso ya manejamos en conjunto con la especialidad de oncología médica y con eso poder dar un seguimiento adecuado al paciente, ¿no? Entonces, el ganglio centinela, ¿no? Nos evita o no ha evitado en el tiempo extraer todos los ganglios de forma innecesaria. Antes sí, de forma arreglada, se extraía el tumor, cáncer de piel, y se extraían los ganglios regionales, ¿no? Sea cual fuera su grado de infiltración. Pero es en estos últimos años, este estudio intraoperatorio, se hace en la misma cirugía del ganglio centinela, nos permite conocer de forma regional, en estas zonas ganglionares, si están o no tomados con el ganglio, ¿no? Acá en las imágenes, ¿no? Se ve el uso de azul patente, que es el azul, más la sonda de medición nuclear, que a veces se usa combinado, y con esto tener alguna precisión mayor para el estudio del ganglio centinela. Entonces, hemos visto, pues, el melanoma, diferentes aspectos, ¿no? Es un tipo de cáncer de piel, no es el más frecuente, representa un 5%. El subtipo lentiginoso sacral es el más frecuente en nuestro medio, que se ubica en estas zonas distales, en las plantas, en los dedos, en las palmas, en las uñas, ¿no? Que no es lo más frecuente en el mundo, pero sí en nuestra región y en nuestro país, y entonces tenemos que tener en cuenta estos signos de sospecha, el ABCDE del melanoma, ¿no? Tenerlo bien claro, y ante cualquier lesión sospechosa que nosotros podemos encontrar, idealmente examinarnos por lo menos una vez al mes, acudir al especialista y sin miedo, si hay una lesión sospechosa, tomar una biopsia y confirmar o descartar que sea o no ese tipo tan agresivo de cáncer de piel que es el melanoma, ¿no? Entonces, con esto algunas recomendaciones generales, siempre para evitar o prevenir algún tipo de cáncer, una dieta balanceada siempre va a ser importante, con antioxidantes que pueden encontrar en las frutas, en las verduras, realizar actividad física, por lo menos media, una hora al día, realizarse un autochequeo mensual, ¿no? Y hemos visto diferentes tipos de cáncer, como de la mama, palparse el cuello, la axila, los ganglios, y por supuesto verse la piel por lo menos una vez al mes de forma más detenida. Cuando hay algún hallazgo de sospecha, e idealmente pasar por lo menos una vez al año un chequeo preventivo oncológico, así no haya ningún síntoma. Para los cánceres de piel, precisamente, evitar exponerse al sol entre 10 de la mañana a 4 de la tarde. Si es que hay que exponerse en esas horas, hay que usar el bloqueador cada 2 horas idealmente, con factor de protección solar mayor a 50, lentes de sol también protectores, gorros de lancha, ropa oscura. Disculpe. También la ropa tiene características de protección contra estos rayos, el UVA, UVB que hemos visto, y con eso disminuir este daño crónico que ya tenemos a la piel por esta radiación. Entonces, esa es toda la charla que he presentado para compartir. Quedo atento a sus preguntas y con eso podré absolver algunas dudas y de todas maneras todo lo que pueda decirse aquí, tengan a bien poder compartirlo, ¿no? Y también algunos conocidos, familiares, amigos puedan tener esta información y detectar a tiempo este melanoma. Muchas gracias.
Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí. Buenas noches, doctor, buenas noches. Felicitaciones por su brillante charla. Mi pregunta era, ¿el melanoma tiene predisposición en determinadas zonas del cuerpo? Y la segunda pregunta, ¿hay melanoma en mucosas o en vísceras también? Muchas gracias Gracias. por su pregunta. Sí, como he mencionado, pues un 30% puede presentarse en nuestro país, principalmente en zonas sacrales, como ves en las plantas, en las palmas, en las uñas, que es el tipo más frecuente de melanoma en nuestro medio. Existen otros melanomas que son de extensión superficial, por ejemplo, que se ubican en el dorso o en la espalda. Otro melanoma tipo léntigo, maligno, ¿no? Que se ubica quizá en adultos mayores, en la zona facial, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de melanoma, algunos de ellos con alguna ubicación preferente en nuestro cuerpo, ¿no? Y es algo bastante importante, que es algo bastante más amplio también de mencionar. Hay melanoma en la conjuntiva, hay melanoma en mucosas también, puede aparecer en la cavidad oral, pueden aparecer melanomas dentro del tubo digestivo, melanomas en la zona del recto. Entonces, hay melanomas, por decir que se tienen como diagnóstico casi oculto, porque lo que se encuentra en la metástasis, una masa, a veces en la zona intraabdominal, torácica, se toma una biopsia y sale melanoma. Entonces, externamente, el paciente a veces lo ven de pies a cabeza, no encuentra alguna lesión, empiezan a buscar ya zonas detrás de los oídos y encuentran pues que puede haber el tubo digestivo, quizás ser el foco de inicio de este melanoma. No, no es lo más frecuente, pero sí también existe ese melanoma de mucosas. Gracias. Un gusto, Gracias, doctor. un gusto. Buenas noches, doctor. No me permite. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, doctor, quisiera hacerle una pregunta. ¿Los melanomas solamente debemos observar en los lunares o puede ser manchas extensivas en alguna otra parte del cuerpo? O sea, para los melanomas viene de esas células melanocitos, ¿no? Los melanocitos son estas células que dan el color a la piel, son los llamados nevus o lunares, muchas veces los precursores de este melanoma. Ya. Pero hay otro tipo de cánceres de piel, ¿no? Que son más frecuentes, como el carcinoma vasocelular, el epidermoide, que pueden ser algunas manchas violáceas, manchas marrones, pero Ujú, generalmente pues, son manchas que en el tiempo se empiezan a ulcerar, empiezan a picar, empiezan a descamarse, le echan una crema, otra y ven que no mejoran y ya viene pues la biopsia, ¿no? En esos cambios que pueden tener estas lesiones en la piel y ya la biopsia nos confirma de repente un tipo de cáncer epidermoide o vasocelular, ¿no? Pero el melanoma específicamente viene de los lunares y son estos lo que hay que observar con detenimiento buscando estos signos que hemos mencionado de sospecha. ok, muchas gracias, doctor, y felicitaciones. Gracias también, con gusto. Entonces, esta charla también es importante, bueno, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Melanoma, pero también ha habido varios pacientes que hemos tratado últimamente con lesiones de gran volumen, ¿no? Lesiones más o menos pues de 7 centímetros ubicadas cerca en la planta de los pies, el pie, talón, cerca a la zona del tobillo, en algunos casos bastante recientes, y con ese tamaño de lesiones, como digo, más o menos 6 7 centímetros, son dos de estos casos que hemos tenido que hacer cirugías bastante extensas, una de ellas con una disección ganglionar, ¿no? Ganglios
adheridos o pegados ya a la arteria femoral, una disección bastante cuidadosa que hay que tener en esa zona. Entonces, eso nos da pues la necesidad de nosotros tener que seguir concientizando sobre este tumor, porque alguno de estos tumores específicamente fue tratado incluso con ozono, con otro tipo de curaciones por largos meses y al ver que no había mejoría ya se tomó la adecuada decisión de tomar una biopsia. Entonces, no hay que tener primero la concientización de conocer o esparcir que cualquier lesión en la piel que no mejora, no cure con el tiempo, hay que tomar en algunos casos una biopsia y ver si esta es o no alguna otra lesión que puede ser algo inflamatorio, algo benigno, y entonces hay que tenerlas bastante en consideración. No, acá hay otra pregunta. Eloísa, muchas gracias. Dice, ¿las verrugas también pueden convertirse en melanomas? No, las verrugas son generalmente lesiones en la piel causadas en algún porcentaje de los casos por el virus de papiloma humano, ¿no? En sus subtipos benignos, porque el virus tiene subtipos de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. Lo que son las verrugas son lesiones benignas que en algunos casos sí es importante tratar por la vía de dermatología, hacer cauterizaciones para evitar que aumenten estas verrugas, ¿no? Estas verrugas sí, o algunas de ellas asociadas al virus del papiloma humano, de subtipos de moderado o alto riesgo pueden ir a un cáncer, ¿no? Un cáncer de tipo epidermoide generalmente, puede ser en cavidad oral, cáncer de cuello uterino, cáncer anal, está asociado a estos cambios que pueden tener estas verrugas si están asociadas al virus de papiloma humano en sus subtipos de alto riesgo, ¿no? Otra pregunta que nos hace Mabel Prada, muchas gracias por su pregunta. Dice, buenas tardes, si un lunar redondo, abultado, crece y sangra, ¿es un síntoma sospechoso? Si el melanoma varía, o si el lunar, discúlpeme, varía en el tiempo, ¿no? Y empieza a aumentar de tamaño, ¿no? Y empieza a sangrar, sí es un signo de sospecha, ¿no? Y ante ese cambio que puede tener este lunar, idealmente está sugerida la biopsia, ¿no? Porque un lunar normal es un acúmulo de melanocitos, pueden tener algunos un volumen, pero no deberían sangrar. Entonces, el sangrado sí podría ser un signo de sospecha, lo cual requeriría una biopsia. Acá veo también conectado al doctor Julio Vega. No sé si está en la charla presente, quiere darnos algunos alcances. Él es oncólogo médico, con él también hemos manejado algunos casos en la parte de la adyuvancia. Se maneja por el área de oncología médica. Es un grupo multidisciplinario siempre que trata al paciente oncológico. Entonces, no sé si quisiera dar alguna apreciación. Bueno, de repente, el tema con la conexión. Bueno, entonces, esa información va a quedar grabada. Siempre nosotros comentamos o compartimos esta información, estos videos en nuestras redes sociales. También lo vamos a compartir. Y los que deseen también pueden dejar su correo electrónico, puede hacerse también compartirse esta información por ese medio. Pero lo que le han escuchado siempre es importante que lo tengan en consideración. Espero que les sea útil y puedan en algún punto llegar a evitar pues, encontrar un cuadro avanzado, que es nuestra principal motivación, ¿no? Que haya menor cantidad de cáncer avanzado, porque sabemos que mientras más avanzado encontremos un cáncer, las probabilidades van cambiando y los seguimientos son diferentes y los pronósticos son diferentes, ¿no? Agradecemos a Luz María Jiménez, que nos es muy didáctica la charla, también a María Luz Japay,
que agradece también compartir esta charla. También es importante que veo conectada también a varias personas de Chosica. Hacemos atención por lo menos una vez al mes en la clínica Madre Zoraida. También por el clínico Certava, y que nos considera y nosotros poder también hacer atención de cirugía oncológica dentro de las especialidades que brinda. Es algo bastante importante poder también dar nuestro enfoque, nuestra opinión en algunos casos en los cuales hay alguna sospecha. También la detección temprana del cáncer es una de las actividades principales que realizamos, como le digo, aunado a la motivación principal nuestra, que es evitar el cáncer avanzado, ¿no? Cáncer encontrado temprano, mejor pronóstico, mayores opciones de tratamiento. Cáncer encontrado avanzado, un pronóstico un poco más sombrío, menores opciones de tratamiento. Siempre hay algo para hacer en la parte oncológica, pero nosotros también tenemos que saber que pues no hay que tener miedo al diagnóstico y hay que hacernos nuestros chequeos preventivos una vez por año. También sabemos que nuestros estilos de vida van a determinar la menor o mayor probabilidad de tener un cáncer. Tratar de comer lo más saludable posible, hacer la mayor actividad física posible dentro de nuestro régimen de horarios que tengamos, y evitar siempre al tabaco, descartarlo. Estamos también en el marco, el 31 de mayo ha sido el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, que es nuestro principal enemigo para el cáncer, y los excesos de consumo de alcohol, de sal, de azúcares también son importantes remarcar, ¿no? Entonces agradezco a todas las personas que se han conectado. ¿No? Vamos a dejar nuestro contacto, vamos a compartir nuestra información por redes sociales y los esperamos en nuestras próximas charlas. Muchas gracias. Hasta luego.